Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos y qué bueno que decidió venir. Vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿les parece? Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. El día de hoy vamos a tratar un tema al cual yo le he puesto de Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él. Para eso vamos a leer Romanos 11, 36, el cual dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguna vez has pensado que todo lo que haces, o incluso todo lo que tú eres, es por ti y para ti mismo o para ti misma? ¿Alguna vez has pensado que tú haces las cosas por tu propia capacidad? Es que mi trabajo es el que me ha dado, es que yo vivo porque yo quiero. ¿Tú crees que tú respiras porque tú quieres? ¿Porque tú decides respirar? Mira, como hombres podemos llegar a pensar que no necesitamos de Dios. De hecho, el mundo piensa que no necesita de Dios. O si en algún momento el mundo cree que lo necesita en lo que quiere, como quiere y cuando quiere. De manera que cree que puede llamar a Dios a su presencia y desecharlo cuando quiere. Así piensa el mundo. Así pensamos todos dentro de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza rebelde. Es por causa de esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado, que todos, repite conmigo, todos, de alguna manera consciente o inconscientemente, nos rebelamos en contra de Dios. Todos. Tú y yo también podemos llegar a ser rebeldes en contra de Dios. Es por eso que el mundo camina en oposición al Creador. Se opone al sustentador de toda la existencia. Se opone a su voluntad, se opone a sus designios, cuestiona sus decisiones. Es por eso que el hombre decide vivir lejos de sus mandamientos. A tal grado que muchos cada día pueden llegar a jactarse de su propia vida. Muchos se jactan de su intelecto y creen que la inteligencia, los dones, las habilidades que puedan llegar a tener en cualquier área de la vida es gracias a ellos mismos. Y eso los lleva a menospreciar a otros. Los que son muy inteligentes y pueden aprender cosas rápido, menosprecian a los que son burritos, a las que no carburan tan rápido como ellos. Los que son hábiles en algún deporte menosprecian a los que no tienen ninguna gracia para los deportes. Y piensan que todo lo que tienen, todo lo que poseen es por ellos mismos. Se jactan de sus habilidades para los negocios o para aprender cosas nuevas. Incluso se jactan de la astucia que tienen para enfrentar la vida. Y muy pocos consideran la realidad de que todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. ¿Cuántas? Todas. Todas las cosas, hermanos, son de Dios, por Dios y para Dios. Por eso yo les he dicho incontables veces, ¿quién es el importante? Dios. Él es el que verdaderamente es importante y nosotros somos en Él. Así de simple. Él es el único digno de toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el reconocimiento, la majestad, la alabanza. Él es el único. Todos los demás somos en Él. Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él.
En este pasaje que acabamos de leer, Romanos 11:36, Pablo está terminando una extraordinaria, una majestuosa exposición de la doctrina del Evangelio. Muchos conocen la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los hermanos en Roma, como la columna vertebral del Evangelio. Es extraordinaria la exposición que Pablo hace, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la doctrina del Evangelio. Y al terminar llega a la conclusión simple de que todos tenemos una inteligencia limitada. Todos, absolutamente todos, tenemos un entendimiento escaso de las cosas. No importa cuán inteligente pretenda ser una persona para cualquier área de su vida. Al final, ante la majestad de Dios, ante la grandeza de la creación, Pablo dice, todos tenemos una inteligencia, un entendimiento limitado con respecto a Dios. Un entendimiento del cual no pasaremos. Tenemos un límite en nuestra manera de pensar, de entender las cosas. Vamos a leer nuevamente, pero ahora desde el versículo 32. Romanos 11:32 al 36, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien, léalo en su Biblia o en la pantalla. Dice así: pues Dios encarceló a todos en la desobediencia. Escuche bien, Dios encarceló a todos en la desobediencia. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cómo Dios, la Reina Valera dice, sujetó a todos? Esta traducción lo menciona como los encarceló. ¿Cómo es que Dios encarceló a todos en la desobediencia? Bueno, lo hizo por medio de sus mandamientos. Es decir, que por medio de su ley, la ley que tenemos escritas todos, independientemente si la leamos o no, la ley que fue dada por Dios y que ahora tú y yo tenemos escritas y que conocemos como la Biblia, por medio de su ley hizo que todos fuéramos culpables. ¿Cuántos somos culpables? Repite conmigo, todos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la forma en la que Dios sujetó a todos en desobediencia. Es la forma en la que Dios nos encarceló a todos en la desobediencia y nos hizo culpables de haber quebrantado sus mandamientos, de haber quebrantado su ley. Dice, Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Es decir, que al final Dios nos hizo conocer a todos, a toda la humanidad, que somos culpables, para que por medio de ese conocimiento entonces pudiéramos llegar a alcanzar, a entender la misericordia que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Dios nos hizo culpables para poder mostrar su amor y su perdón sobre todos. Mira, una persona que no entiende que es culpable no pide perdón. Alguien que no cree que ha fallado no pide perdón, se enorgullece, se ensoberbece y lo único que hace es alejarse. Pero alguien que entiende que es culpable, que entiende que está encarcelado a causa de su desobediencia, es una persona que puede llegar a clamar por el perdón de Dios, por la misericordia que Dios quiere derramar. Y Pablo dice, Dios encarceló a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos, para poder mostrar su amor y su perdón sobre todos, es decir, sobre todos los que se acercan a Él confesando sus pecados para recibirle como su Señor y Salvador. Y luego, con signos de exclamación, menciona esta versión: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Yo me imagino a Pablo escribiendo, inspirado, lleno de Dios completamente, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo cosas que él quizá ni siquiera entendía en ese momento. Y cuando termina diciendo, entonces Dios nos hizo a todos culpables para después perdonarnos a todos. Y dice, wow.
Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y sigue diciendo, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Es que, hermano? Imposible. Es imposible que tú puedas entender a Dios en la totalidad de lo que Dios es. Es imposible que tú puedas tratar de razonar sus conocimientos. No lo vas a poder entender. Sus caminos te van a hacer algo locos, te va a parecer locura. Por eso Dios nos limitó a un entendimiento conforme a lo que Él mismo nos quiso revelar y no más. Él dijo, las cosas ocultas pertenecen a Dios, las cosas secretas. Deuteronomio 29:29. Mas las reveladas han sido reveladas para nosotros. Las que reveló Dios son las que Él quiso que tú entendieras o que tú pudieras llegar a comprender con respecto a sus designios y a su voluntad. Porque tu mente y mi mente limitadas nos impiden tratar de comprender todas las cosas de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuando esto no se entiende, es cuando se comienzan a crear dioses a nuestro propio nivel. Como no entendemos al Dios supremo, al Dios que es grande, más allá de nuestro entendimiento, entonces ¿qué hacemos? Agarramos a Dios y lo bajamos a nuestro nivel para entenderlo. Es cuando queremos justificar todas las decisiones que nosotros tomamos. Porque si yo no entiendo al Dios que es Dios sobre toda la creación, entonces prefiero tener un Dios al cual yo sí puedo entender. ¿Sí me voy a entender? Eso es lo que hace el hombre cuando no entiende que las cosas ocultas pertenecen a Dios, cuando no entiende que su intelecto es limitado, que su inteligencia es demasiado limitada y que hay cosas que no vamos a entender de Él. Hay decisiones que Dios toma que tú jamás vas a comprender, que te van a parecer locura. Dios encarceló a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Dice en el 34, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Y ¿quién puede conocer? Significa en la totalidad de quién es Dios. Nadie. ¿Quién puede conocer la totalidad de los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejar a Dios? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Y aquí las preguntas estas, hermanos, son retóricas, porque la respuesta es obvia: nadie. ¿Quién puede conocer a Dios en la totalidad de quién es Dios? ¿Quién puede tener un conocimiento más elevado que Él como para darle consejo de cómo manejar las cosas? ¿Quién le ha entregado tanto a Dios para que Dios tenga que regresarle algo a Él? ¿Dios te debe algo? ¿Tú le has dado tanto a Dios para que Dios tenga que corresponder contigo? Las preguntas son retóricas. Pablo simplemente está preguntando algo que es obvio. Nadie. Lo que Pablo está diciendo es que no debemos, lo que Pablo está diciendo es que no nos debemos rebelar en contra de aquel que hizo todas las cosas para sí mismo. No debemos ser rebeldes a lo que Dios determina, a lo que Dios decide. Porque entonces, si nosotros nos rebelamos en contra de aquel que hizo todo para Él mismo, entonces nosotros perderíamos propósito y significado en nuestra vida. Ya no sabríamos para qué estamos aquí. Ya no sabríamos lo que valemos ni sabríamos hacia dónde vamos. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Y lo único que pasaría es que comenzaríamos a pretender tener una vida fuera de los designios de Dios.
Pero la realidad es que fuera de los designios de Dios nadie puede tener vida o verdadera vida. Fuera de lo que Dios ha determinado, nadie puede tener propósito, significado ni esperanza. Al final, lo que pretenderíamos es que Dios acepte nuestro consejo de cuál es la mejor manera o la manera correcta de hacer las cosas. Pregunta, ¿nosotros podríamos decirle a Dios cómo manejar su propia creación? ¿Le podríamos dar consejo a Dios de cómo hacer las cosas con aquello que Dios mismo creó? Suena absurdo, ¿verdad? Mas sin en cambio, lo hacemos. Mira, si nosotros le quisiéramos decir a Dios cómo manejar nuestra propia vida, no, Señor, es que yo creo que te equivocaste. Yo era para nacer en familia rica y me pusiste en la más pobre de todo Guadalajara. No, Señor, es que yo creo que la enfermedad que yo tengo era para fulanito. Aquel sí es perverso o es perversa y es muy chismoso. Tú sabes que yo soy santo. Quítame esta enfermedad. Si nosotros pretendemos decirle a Dios cómo manejar su propia creación, entonces Dios nos respondería como a Job. ¿Cómo le respondió Dios a Job? Dios le dijo, después de que Job dijera, no, es que Dios está siendo demasiado injusto conmigo. Todo lo que estoy pasando no me lo merezco. Dios agarra a Job y le dice, mira, ok, tú me quieres decir cómo debo yo manejar las cosas. Tú me quieres decir qué es lo que tengo que hacer contigo y con los demás. Tú me quieres decir que no debería existir tanta maldad en el mundo. Tú me quieres aconsejar, ok. Prepárate, le dice Dios a Job. Prepárate a hacerme frente. Tú me vas a hacer frente a mí y yo te voy a cuestionar. Y tú me responderás, le dijo. Job 38:4. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Dónde estabas cuando puse yo las bases de la tierra? Dímelo, dice. Al final tú sabes mucho, ¿no? Es así como nos respondería Dios si nosotros quisiéramos aconsejarle cómo hacer las cosas. Es que ¿por qué permites esto en mi vida, Señor? Es que te estás olvidando que no se trata de ti, se trata de Dios. Es que ¿por qué permites que yo pase por esto? Es que te has olvidado que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y tú estás pretendiendo decirle a Dios cómo manejar tu vida. Entonces, prepárate para hacerle frente. Prepárate para escuchar a Dios y responderle. Cuando Dios te diga, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo, dice, si de veras sabes tanto. Y luego le dice en el versículo 5, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados? La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello. Resaltan sus rasgos como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. Dice, ¿has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra?
Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puede acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Dice, con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido. ¿Son tantos los años que has vivido? ¿Has llegado a visitar los depósitos de la nieve de granizo que guardo para tiempos azorosos cuando se libran guerras y batallas? ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a las tormentas para regar las regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba? ¿Acaso la lluvia tiene padre? ¿Ha engendrado a alguien las gotas de rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? Las aguas se endurecen como rocas y la faz del mar profundo se congela. ¿Acaso puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan el Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden a ti los rayos? ¿Estamos a tus órdenes? ¿Quién infundió sabiduría en el ibis o dio al gallo entendimiento? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo cuando el polvo se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros cuando yacen escondidas en las cuevas o se tienden al acecho de sus guaridas? ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? ¿A cuántos les gustaría que Dios les respondiera así? ¿Te imaginas la cara de Job al Dios decirle todas estas cosas? Mira, si nosotros queremos en nuestro entendimiento, en nuestra inteligencia limitada de todas las cosas, decirle a Dios o pretender decirle a Dios cómo es que Él debe manejar su creación, qué es lo que debe de permitir y qué es lo que no debe de permitir en su tierra, esta respuesta no sería diferente para nosotros ahora. La misma respuesta que le dio al justo Job, con mayor razón nos la daría a ti y a mí. Si es que pretendemos cuestionar el mover de Dios, ignorando que todo es de Él, por Él y para Él. Ignorando que se trata de Él, no se trata de ti ni de mí. Él es el Dios soberano. Ahora, ¿no es esto lo que el mundo está haciendo hoy en día? Cuestionando a Dios. Mira, aún a pesar de todo el consejo de Dios, aún a pesar de todas las duras advertencias de las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios, el mundo sigue desperdiciando el tiempo poniéndose en el centro del universo y pretendiendo que toda la vida gire en torno al mismo hombre. Y eso es una locura. Dios ya nos dijo que el centro del universo no es el hombre, es Dios. Todo gira en torno a Él, nuestras vidas giran en torno a Él, todo es de Él, por Él y para Él. El hombre, ignorante de las cosas de Dios, sigue pretendiendo hacer que todo gire en torno a su propia vida. Trata de encontrar bajo su propio entendimiento la mejor manera de vivir, cuando Dios ya la dejó plasmada en su palabra. Busca bajo su propio entendimiento la forma en donde todas las cosas sean de Él, por Él y para Él. Eso es lo que el hombre pretende. Quiere que el mundo se ponga a su favor. Quiere que el mundo le rinda adoración. Pero lo único que provoca es mayor decadencia, porque repito, no se trata del hombre, todo se trata de Dios. La Escritura no le dijo al hombre, todo es de ti, por ti y para ti. No. Él dijo, todo es por mí.
Todo es de mí, por mí y para mí. La existencia es por Él. Pero nosotros, hermanos, actuamos irreverentemente en contra de Dios cuando le preguntamos en tono de queja: ¿por qué permites tanta maldad? A ver, entonces, si tú quieres saber por qué permito la maldad, ponte ahí enfrente. Me vas a hacer frente, siéntate, te voy a cuestionar y tú me vas a responder. Y va a comenzar como a Job a decirnos: pues tú sabes, ¿no? Tú sabes cuando se crearon los mares, porque tienes tantos años que sabes todo lo del universo mismo. ¿Por qué permites tanta maldad? Cuando le cuestionamos a Dios: ¿por qué me pasa esto a mí y no a otro? ¿Por qué yo tengo que enfrentar estas cosas y no los demás? ¿Por qué murió fulanito si era tan bueno? Y le cuestionamos a Dios cómo es que Él debe dirigir su creación y los acontecimientos de la vida. Entonces seguiría respondiéndonos como le siguió respondiendo a Job. Prepárate a hacerme frente, le dijo en Job 47 al 14. Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Dice: ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Vas a decir que porque permito los bloqueos y los incendios, entonces yo soy injusto? ¿Vas a decirme que porque permití que gente inocente muriera, entonces yo no estoy siendo justo? ¿Vas a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para tú quedar bien? Muchos hacen esto, Dios tiene a una persona limitada y muchos quieren ser más buenos que Dios y actúan en contra de Dios y de su voluntad. ¿Me vas a hacer quedar mal a mí? Dice Dios, le dijo Dios a Job. ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Qué tremendo, ¿no? Así actúa el hombre sin Dios, así actúan los cristianos que no entienden que Dios, que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Dejan en mal a Dios, no les importa dejar en mal a Dios siempre y cuando ellos queden bien. Y escucha lo que dice a continuación: ¿tienes acaso un brazo como el mío? ¿Cuántos tienen un brazo como el del Señor? Entonces, ¿por qué le cuestionamos? ¿Acaso tú tienes el poder que tiene Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué le cuestionas? Ay, Señor, ¿y por qué permites el narco? Tú deja de cuestionar a Dios. El Señor se va a encargar en su momento de todos ellos, así como también se va a encargar de ti y de mí. ¿Tienes un brazo acaso como el mío? Escucha bien, ¿puede tu voz tronar como la mía? Por más fuerte que hables, hermano, jamás vas a tronar la voz como lo hizo Dios o como lo hace Dios. Luego le dice: si es así, fíjate, si tú tienes el brazo como el mío, le dice, si tu voz truena con la misma autoridad que la mía, si es así, le dice, entonces cúbrete de gloria y de esplendor, como yo estoy cubierto de gloria y de esplendor. Elévate a mi divinidad, como lo quiso hacer Satanás. Porque ¿quién es el único que está cubierto de gloria y de esplendor? Dios. Él es el único. Pero si tú dices, estás al nivel de Dios, es lo que le está diciendo Dios a Job. Si tú crees estar a mi nivel, tener mi brazo y mi autoridad, entonces cúbrete de la gloria que yo tengo. Cúbrete del esplendor que yo tengo. Revístete de la honra que yo tengo y de la majestad que yo tengo. Da rienda suelta a la furia de tu ira, como yo puedo hacerlo. Mira a los orgullosos y humíllalos, como yo lo hago. Mira a los soberbios y somételos. Aplasta a los malvados donde se hallen. Entiérralos a todos en el polvo. Amortaja sus rostros en la fosa. Y fíjate lo que le dice a continuación. Cuando tú hagas esto, yo, por mi parte, reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Cuando tú hagas esto, yo me voy a humillar delante de ti. ¡Guau, hermano! Qué
Qué impresionante le está hablando Dios a Job. A un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que en su debilidad se atrevió a cuestionar a Dios y sus determinaciones. Cuando tú seas como yo, le dice Dios, yo voy a reconocer que en tu mano está la salvación y me voy a humillar delante de ti. Qué impresionante es esto, hermano. Qué impresionante. Muchos pretenden vivir de esta manera y buscan que Dios sea el que se incline a ellos pidiendo su ayuda. Dios jamás se va a inclinar ante el hombre, hermano. Y cuando Jesucristo vino a la tierra y se humilló, lo hizo delante de Dios, del Padre, por amor a nosotros. Por hacer la voluntad de su Padre. Pero muchos viven buscando que Dios sea el que se incline a sus deseos, que se incline a sus necesidades. Cuando lo hacen, cuando pretenden castigar a Dios diciéndole, ya no voy a orar, ya no voy a hablar en tu nombre, ya no voy a asistir a la iglesia. Entonces, estás castigando a Dios y le estás diciendo que si quiere que tú regreses a la oración, a la lectura de la palabra, a la comunión con los santos, entonces se inclina ante ti y te pida tu ayuda. Por favor, Memo, ve a la iglesia, porque si no, ¿qué voy a hacer con los hermanos? ¿Tú crees que Dios está hablando de esa manera? Por favor, Memo, predica, porque si no predicas, los hermanos no van a recibir alimento. Está bien, Dios, solo porque me lo pediste voy a ir. Parece absurdo, ¿verdad? Pero hermanos, así actuamos cuando cuestionamos a Dios y sus designios. Cuando en lugar de someternos nosotros a Él, porque entendemos que todas las cosas son de Él, por Él y para Él, pretendemos que Dios se ajuste a atender mis necesidades en el tiempo en el que yo lo requiero. Cuando yo dejo de hacer lo que me corresponde como una responsabilidad, como hijo de Dios, simplemente porque me sentí mal o porque hirieron mis sentimientos. Ya no voy a cantarte, ya no voy a poner alabanzas. Hoy no tengo ganas de hacerlo. ¿Y quién te dijo que la adoración a Dios es por ganas? La adoración a Dios no es porque tengas ganas o no es porque Él es digno de ser adorado simplemente por eso. No importa quién eres tú, quién soy yo, nuestra condición. Él siempre va a ser digno. Siempre. No te quedes callado, cántale, adóralo, porque Él es digno. Muchos pretenden ser sabios en su propia opinión y terminan queriendo humillar a Dios. Eso jamás va a pasar. Ya le dijo Dios a Job cuándo Él se va a humillar. Cuando alguien tenga la gloria que Él tiene. Nunca. Por eso también dice la Escritura, en 1 Corintios 1, 18 al 21, que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van con rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que el mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios. Ese poder que nos ha transformado para hacernos entender que todo es de Dios, por Dios y para Dios. Ese poder que cambió tu mente y te hizo entender que ya no se trata de ti, sino que se trata de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y es que así vive el mundo, hermano. ¿Cómo vive el mundo bajo su propia sabiduría? Es una ridiculez.
¿Has visto los Terians que andan ahora ahí? Es una ridiculez, hermano. El mundo en su propia sabiduría termina por ser un payaso de la creación. Ni los mismos animales se atreven a tanto. Nadie. Pero cuando el hombre actúa bajo su propia sabiduría, se vuelve ridículo. Un payaso de la creación. Hombres queriendo ser mujeres, mujeres queriendo ser hombres, hombres queriendo ser animales. Es una ridiculez. Pero es lo que sucede cuando nosotros actuamos en nuestra propia sabiduría. Cuando queremos decirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Cuando nosotros nos queremos poner en el centro del universo. Cuando le decimos a Dios, no, Señor, es que yo no, te equivocaste, este cuerpo no, yo era un perrito. Era un perrito. Yo no sé por qué nací humano, pero yo era un perrito. Es ridículo. Dios ha hecho la sabiduría de este mundo que parezca una ridiculez, ya que Dios, dice en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Jamás, de los jamases, una persona va a poder llegar a conocer a Dios como Él quiera conocerlo. Dios ya determinó la forma en la que nosotros lo vamos a conocer, la forma en la que nosotros lo vamos a agradar, la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con Él. Y fuera de lo que Él dejó escrito, nada va a ser aceptado por Dios. Nada. Por más buenas intenciones que haya. Es que yo te quería conocer por medio de Juan Diego. No importa. No te conozco ni a ti ni conozco a Juan Diego. Yo ya establecí cuál sería la forma de conocerme. Pablo dice, él quiso usar nuestra predicación ridícula, entre comillas, para salvar a los que creen. Dios quiso usar el mensaje de la palabra, el evangelio, la revelación de Dios para poder acercarnos a Él. Hermanos, las cosas no son como nosotros pensamos, queremos o creemos que son. Las cosas son como Dios determinó que fueran aún antes de la creación de todas las cosas. Él determinó cómo deberían de ser antes de que todo fuera hecho. Y Él ya lo tenía todo calculado, lo tenía todo previsto. Aún la muerte del Cordero fue preparada antes de la fundación del mundo. Todo, absolutamente todo está bajo el perfecto control de Dios, porque todo lo hizo, todo viene de Él, es por Él y es para Él. Él determinó cómo es que la creación debería de ser, cómo la creación debería de vivir. Ese derecho de decidir cómo son las cosas le corresponde únicamente a Dios. Es el derecho de ser el creador de todas las cosas. Ir en contra de ello es como querer vivir dándole patadas a un aguijón, como lo estaba haciendo Pablo. Cuando quería agradar a Dios a su propia manera, hasta que Dios le puso un alto y le dijo, te es dura cosa estarle dando patadas a un aguijón. Solamente te haces daño a ti mismo y le haces daño a los que te rodean. Al final, ir en contra de la forma en la que Dios determinó que deberían de ser las cosas y de sus designios soberanos, no nos traerá nada bueno. Lo único que obtendremos será dolor y sufrimiento. Terminaremos lastimándonos a nosotros mismos. Y es lo que hace el mundo. El mundo vive herido constantemente. Pablo termina diciendo en Romanos 11:36, pues todas las cosas, dice, provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Pues
todas las cosas provienen de Él, todas las cosas existen por Él, por su poder, y todas las cosas son para su gloria. ¿Cuántas? Todas las cosas. Y esta frase, todas las cosas, en el original se usa para indicar la totalidad de algo, abarcando todos los elementos sin que falte ninguna cosa. Todo, absolutamente todo. Y eso nos incluye a nosotros, hermano. Tú provienes de Él, tú existes para Él, por Él, y existes para Él. Es así de simple. Provienes de Dios, existes por el poder de Dios y existes para su gloria. Fuimos creados por Dios, somos de Dios, por Dios y para Dios. El salmista expresó en el Salmo 100, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Tú no te creaste, tú no te pusiste tus ojos, tú no pusiste a latir tu corazón en el vientre de tu madre. Ese lo hizo Dios. Él te hizo nacer y te ha hecho crecer y te ha sustentado hasta el día de hoy. Reconócelo. Y reconocer es vivir aceptando esta verdad, que somos de Él, por Él y para Él. Juntamente con el salmista Isaías escribió, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Para eso estamos en esta tierra, hermanos. Todo es de Él, por Él y para Él. No tenemos ningún derecho de cuestionar a Dios. Lo que podemos hacer es reconocerlo, que si vivimos es por Él, que si existimos es por Él y que si seguiremos viviendo será para su gloria. Todas las cosas son de Él. Todo proviene de Dios, hermano. Fíjate, Pablo enseñó a los atenienses cuando iba caminando y comenzó a ver la idolatría de ellos. Tenían un sinfín de dioses bajados al nivel de los hombres y ve uno que dice al Dios no conocido y aprovecha esa oportunidad para hablarles de ese Dios que está mucho más allá de la imaginación y del intelecto, que está mucho más allá del entendimiento, la inteligencia humana. Y en el versículo 24 de Hechos 17 le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como las figuras que ustedes mismos se hacen, la levantan y les ofrecen sacrificios. Esas no son Dios. Dios no es así como si necesitara de algo. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué necesita de ti Dios? Ni siquiera nuestra adoración. La adoración que le damos a Dios es para nuestro bien, porque para eso fuimos creados. Como si necesitase algo. Pues Él es, dice Pablo, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Santiago expresó, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Él es quien da vida, a todos vida, aliento y todas las cosas. Es por eso, hermano, que Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada absolutamente a nadie como para darle lo que le pidan. Señor, te llevaste a mi abuelito, ahora concédeme esto. ¿Por qué crees que Dios te debe algo si tu abuelito era de Él? Tus papás son de Él, tus hijos son de Él, tú mismo le perteneces a Dios. ¿Por qué te debería Dios algo? ¿Qué no será más bien que nosotros somos deudores suyos? Nosotros le debemos todo a Dios. Muchos no entienden esto y están esperando que Dios les pague.
Están esperando que Dios les hable y les diga, a ver, ¿cuánto te debo? No, pues me debes sanidad. Ahí te va, sanidad. ¿Qué más te debo? Me debes riqueza. Bueno, ahí te va, riqueza. Dios no es deudor de nadie porque de Él procede todo. Todo existe por Él, todo viene de Él. David, en su oración, ya al final de sus días, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 12, hizo una oración majestuosa, hermanos. Una oración tan sublime que solamente pudo haber sido inspirada por el Espíritu Santo. Él dijo, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea y comenzó a decir, oh Señor Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Y después comienza a decir, ¿quiénes somos nosotros ante tal majestad para poder presentarnos delante de ti voluntariamente? Para poder traer ofrendas a ti, ¿quiénes somos nosotros? Si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que David estaba diciendo es que Dios es el único grande. Dios es el único poderoso. Dios es el único digno de gloria. Piensa en esto cuando alguien quiere engrandecerse, cuando quieras darle gloria o autoridad a otra persona más que a Dios. Dios, dice David, es el dueño de todo en los cielos y es el dueño de todo en la tierra. A Él le pertenece todo, tu ropa, tus cosas, tu vida, tus sentidos, tus miembros, tus ojos, todo le pertenece a Dios. Piensa en esto cuando queramos reclamar algo para nosotros mismos. Dios es aquel que merece la adoración sobre todas las cosas. En tu vida no tiene que haber nadie por encima de Dios. Repite conmigo, nadie. Y si mis hijos son mi adoración, pues entonces túmbalos del pedestal antes de que Dios los tumbe. Porque Dios derriba los ídolos. Y si tú haces de tu hijo un ídolo, entonces Dios lo va a derribar. Él es el que merece toda la adoración sobre todas las cosas. Dios es el que da la riqueza, Dios es el que da la autoridad a quien quiere según sus propósitos. Y si a mí no me quiere dar, pues porque no quiso y punto, acéptalo. De Él proviene todo. Lamentablemente, hermanos, muchos quieren contender con Dios. Muchos quieren cuestionar cómo hace Dios las cosas. Cuando lo único que se nos demanda es que como seres creados, limitados, confiemos en Él. Eso es todo lo que se te demanda, confianza en Él. Ahora, no es una confianza ciega, es una confianza basada en su amor y misericordia, de la cual ha dado testimonio muchas veces. Y que lo llevó al grado máximo a través de su Hijo en la cruz. O sea, no es una confianza ciega, Él entregó a su Hijo por ti. ¿Qué acaso tú no podrás confiar en Él? Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no confiarás de que Él tendrá cuidado en todas las demás áreas de tu vida? Pero muchos pretenden cuestionar a Dios. Es como le dijo Pablo a los hermanos en Roma, en el capítulo 9. ¿Dirá acaso la vasija al barro, ¿por qué me hiciste así? O sea, ¿puede acaso la vasija de barro darle órdenes al alfarero? Pues no. Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, pero todo basado en su amor y su misericordia, porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. ¿Qué se nos demanda a nosotros como sus hijos? Confianza en Él. Al final todo es de Él, por Él y para Él.
Dice la Escritura que allí en el cielo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos constantemente están clamando a Dios y diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas existen, porque tú las creaste según tu voluntad. En otras palabras, tú y yo no existiríamos si Dios no hubiese querido. Tú no hubieses nacido si Dios no hubiese querido. ¿Y por qué me trajiste si para sufrir? Porque tiene un propósito contigo, porque te creó para Él, para su gloria. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo creado llegó a existir, incluyéndonos a ti y a mí. Todas las cosas son de Él, todas las cosas son por Él, es decir, que todas las cosas son sostenidas por su mano poderosa. El autor de Hebreos nos recuerda esto. Ahí en Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué crees que puedes caminar? Porque voy al gym y hago pierna. ¿Tú crees que porque tienen las piernas ponchadillas puedes caminar? Dice la Escritura que Él es el que sustenta todas las cosas. Y eso incluye tu vida. Dios te sustenta con la sola palabra de su poder. Es decir, cada mañana Dios susurra y dice: Memo, levántate. Y en ese momento me infunde las fuerzas para yo levantarme y comenzar un nuevo amanecer. Y cuando Él diga: hasta aquí llegaste, en ese momento mis fuerzas se habrán acabado. Sin importar lo que quiera, sin importar lo que haga, voy a llegar hasta donde Dios me permite llegar y hasta donde Dios me quiera sustentar. Y en ese momento, cuando Dios susurre y diga: hasta aquí llegaste, hasta ese momento entregaré mi espíritu al Señor y habré cumplido mi propósito en esta tierra, porque soy de Él, soy por Él y soy para Él, hermano. Es Dios quien sustenta nuestras propias vidas. Nosotros somos por Él. ¿Estamos viviendo conscientes de que si respiramos es por Dios? En Él vivimos, dijo Pablo, en Él nos movemos y en Él somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Las cosas van a permanecer, hermano, hasta que Dios diga que van a permanecer. Muchos viven atemorizados de cuándo se van a morir. Muchos viven atemorizados de cuándo se va a acabar el mundo. Es que ya inició la Tercera Guerra Mundial y tienen cientos de bombas nucleares. Mira, el mundo va a llegar hasta que Dios diga que va a llegar. Así se levanten poderosos de la tierra diciendo que van a acabar con otras naciones. No importa, es pura habladuría, es sabiduría humana. Se va a acabar el mundo en el año 2000. Ya estamos en el 2026. Muchos se suicidaron en el 2000. Les daba miedo qué pasaría entrar a un nuevo milenio. Sin en cambio nosotros estamos aquí disfrutando de la cara del Andrés y del Iván. No nos morimos. Es que las cosas permanecen hasta que Dios diga que permanecen, hermano. No vivas atemorizado cuándo se va a acabar el mundo, cuándo se va a acabar tu propia vida. Porque todo se acaba cuando Dios dice que se acaba. En una ocasión, hasta hace poco, yo creo que unos cuantos meses atrás, falleció una persona que conocía. Y dentro de los sucesos, pues yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿y si fallezco yo? Porque él dejó a su familia desamparada, entre comillas, ¿no? Y eso me puso a pensar y yo dije, oye, ¿y si me muero yo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y dije, no, tengo que comprar un seguro de vida.
Por si me muero, que le quede por lo menos un billetito a mi esposa, dije. Entonces yo platicaba con un pastor y le decía eso. Le digo, no, yo, pastor, le digo, he sido bien imprudente, no tengo seguro de vida. Y el pastor me dijo, mira, Memo, cuando Dios decida que tú te mueras es porque Dios ya tiene todo arreglado con tu familia. Y yo le dije, obvio, pastor, pero hay que ser sabio. Memo me interrumpió. Cuando tú te mueras, Dios ya tiene previsto todo para tu familia. Y yo, pastor, pero Memo, cuando te mueras, Dios ya tiene control de tu familia. Y yo me quedé, sí, cierto. De todas maneras contraté el seguro. Nada, no se crean, ¿eh? Nada, no se crean, no tengo seguro para que no se peleen por él. Es cierto, hermano, es tan simple como eso. A veces nos cuesta trabajo entender cosas tan simples. O sea, es tan simple como eso. Cuando yo muera, pues es porque Dios ya lo determinó. Porque todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. Y va a permanecer hasta que Dios diga, hasta aquí. Todo se acaba cuando Dios dice que se acaba. Al final estamos aquí para su gloria, hermano, y eso es lo que nos debe de ocupar en este momento. Vivir para su gloria. Vivir para honrarle con toda nuestra manera de vivir. El fin de nuestras vidas, el fin de todas las cosas es que sea glorificado el nombre de Dios, porque todo fue creado por Él y para Él. Y a Él va a ser la gloria por los siglos de los siglos. Contigo, sin ti o a pesar de ti. Dios va a ser glorificado siempre. Una persona dijo, si realmente quieres glorificar a Dios, cuídate de no hacerlo solo de labios, porque las palabras se las lleva el viento, sino honrándolo de verdad en la vida diaria. Alábalo con paciencia en el dolor. Alábalo con perseverancia en el deber. Glorifícalo con generosidad en su causa, con valor en el testimonio y con consagración en su obra. Alábalo no solamente en los cultos de adoración los domingos por la mañana, sino también todos los días, haciendo algo para Dios de diversas maneras, conforme a las capacidades con las que Él le ha placido bendecirte a ti. Así debemos de vivir, hermanos, para glorificarlo solamente a Él. Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es el sustentador de todas ellas y al final Dios también es el objetivo y la meta de todas las cosas creadas, incluyéndonos a ti y a mí. Y todos debemos de depender absolutamente de Dios y de nadie más. Todos debemos de depender de su poder y de su gloria. Y confiar en que Dios llevará a cabo todas las cosas según el designio de su voluntad, conforme a su propia naturaleza de amor y misericordia, que al final resultará en la glorificación de su nombre. Al final Dios merece toda nuestra alabanza, hermanos. Amén. Y para eso estamos en este mundo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Cierren sus ojos, hermano. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, que es viva y eficaz y que confronta nuestros corazones, Señor. Gracias por ser tan paciente con nosotros y por amarnos tanto de una manera tan especial, en la que aún a pesar de toda nuestra necedad, tú sigues sosteniendo nuestras vidas y sigues siendo paciente, Señor. No nos respondes como lo hiciste con Job, aunque sabemos que lo merecemos. Pero aquí estamos, Señor, toma nuestras vidas, haznos entender estas cosas, esta verdad, y revélate más profundamente a nuestras vidas para que no quede ninguna duda, Señor, de que te pertenecemos, de que tú nos sustentas, que tú nos sostienes y que al final nuestra vida será para tu gloria. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Bendice a mis hermanos. Bendice esta congregación, bendice a tu iglesia en este lugar y ayúdanos a ser una iglesia que te dé todo el honor y toda la gloria, porque de ti, por ti y para ti estamos puestos, Señor.
todas las cosas están dispuestas para ti. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti. Eso nos incluye a nosotros mismos. Por eso nuestra vida debe de ser un continuo sacrificio de olor fragante delante de Dios, a fin de que todo lo que hagamos sea para la alabanza de la gloria de su gracia. Ayúdanos a vivir de esta manera. En el nombre de Jesús, gracias Padre mío, gracias amado Jesús, y muchas gracias Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Hermanos, pues la palabra ha sido dada, la exhortación ha sido dada, que el Señor guarde esta palabra.